Espero se encuentren en perfecta salud, donde quiera que estén, y en armonía. Hoy vamos a hablar del Tenement Museum. Es un museo muy particular aquí en Nueva York porque está básicamente dedicado a cómo llegaron los inmigrantes a residir en esta área de Nueva York. ¿Por qué? Porque es un proceso largo donde el dueño del edificio simplemente no quiso actualizar los apartamentos, no quiso ponerlos al día en 1920 y le resultó a él más barato, en su concepto, cerrar todos los apartamentos. Por eso, en un momento determinado, cuando muere y sin familia, que el Estado va a recuperar ese edificio, se descubre esta maravilla que había quedado conservada por más de 60 años sin que nadie tocara los apartamentos. Esto lo vamos a hablar con un poquitico más de detalle en los próximos minutos. No se crean, tampoco van a ser muchos minutos. Tenemos que tomar en cuenta que también había muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo, como fueron los inmigrantes chinos. Y la parte interesante de los inmigrantes chinos es que a ellos se les trajo para que construyeran los trenes que cruzaban el país de un punto a otro. Y después que los utilizaron, se creó un decreto que decía que ellos deberían salir del país. Como es todo en aquí. Aquí pueden ver también cómo los inmigrantes, cómo llegaron a aquella época, y como es el caso mío, pueden ver que eran la única parte que eran chequeados fuertemente, eran los de tercera clase que llegaban en los botes, en esa cantidad de botes que llegaban cada tiempo. También pueden ver que hubo una gran inmigración de afroamericanos del Caribe y afroamericanos del sur de los Estados Unidos mudándose hacia Nueva York tratando de huir de las restricciones que le ponía solamente por ser negro. Y esto fue un proceso bastante doloroso y bastante difícil, si se quiere, porque esta gente venía de estados que realmente no tienen invierno y se consiguen que aquí los inviernos son bastante radicales y bastante fuertes de vez en cuando. Normalmente llegaban a Ellis Island, que es esta isla que ustedes están viendo aquí. Solamente se depositaban los de primera clase y segunda clase en el puerto principal en Manhattan y el resto se venía hasta esta isla donde eran inspeccionados por el sistema médico de la época, tratando de hacer pasar lo más limpio posible las personas. Aquí están viendo el salón principal de Ellis Island donde ellos van siendo procesados como todos los inmigrantes que van llegando. Fue un sistema bastante rudo, si se quiere, porque no había un concepto claro de qué era lo que ellos estaban buscando en cuanto a enfermedades, en cuanto a protección. Pero valga la pena decir, entraron de la Europa Oriental, Polonia, Ucrania, Rusia, pero antes de ellos estaban los daneses y los alemanes que llegaron en 1880 o 1870. Y a ellos sí les dieron tierra y los ubicaron en lo que es hoy Iowa, Dakota y ese tipo de cosas porque son eran territorios, no eran estados. Después de ellos vienen los irlandeses que tuvieron que huir por el problema de hambre que había en su tierra, que se quedaron sin papas, que era la fuente principal de alimentación que ellos tenían en aquella época, y también vienen para acá. Después de los irlandeses vienen los italianos y cada grupo que llegaba primero que el otro discriminaba al grupo que acababa de llegar. Entonces por eso ustedes van a ver que los puertorriqueños, que a pesar de ser un territorio americano, fueron muy discriminados porque no hablaban inglés tan sencillamente y eran latinos. Como pueden ver en estas fotos, pueden ver personas de Turquía, árabes, reunidos haciendo vida social en lo que se puede en aquella época que era tan apretado. Como pueden ver aquí les muestro otra vez los edificios donde el señor simplemente se quedó con la parte de abajo y clausuró todo lo de arriba porque él no quería poner agua, no quería poner sistemas de baño. Los apartamentos no tenían baño. Los apartamentos, algunos tenían agua, pero no todos tenían agua. Otros apartamentos simplemente el baño estaba afuera y que en la época se entendía que había lugares para irse a bañar. Todavía aquí en Brooklyn se pueden conseguir los baños habilitados que dice hombres y mujeres y la gente pagaba
2 centavos o 3 centavos y te bañabas, porque en tu edificio no ibas a tener un baño. Aquí comienzan a ver cómo es el museo por dentro y cómo pueden revivir y revivir básicamente cómo se vivía en esos apartamentos. Pueden ver que la mayoría de los apartamentos que sobrevivieron eran apartamentos de 2 habitaciones, donde no había baño. Algunos tenían agua, pero la mayoría no. Muchos de los apartamentos eran para 6, 7, 8 personas, como lo están viendo aquí. Muchos apartamentos los dejaron exactamente como los consiguieron. Otros apartamentos los remodelaron para darle una idea de cómo vivía la gente. Entonces, normalmente estos apartamentos eran y funcionaban como centro de taller de trabajo para esta familia. Muchos de ellos producían ropa para Macy's, para todas esas tiendas que habían en la época. ¿Okay? Aquí pueden ver lo que se llama un testigo arquitectónico. Y simplemente sellaron y dejaron lo más limpio posible para que uno pueda caminar y disfrutar de lo que era los apartamentos en 1900 a 1880. Aquí pueden ver cómo era una familia viviendo dentro de los apartamentos, bastante apretados. Y todo el que ha inmigrado sabe que no es fácil los primeros años. Los primeros años son los más difíciles. En esta parte ustedes van a encontrar que está las herramientas que ellos utilizaban. Y están viendo en la parte izquierda, están viendo cómo estaba el apartamento antes. Y en la parte derecha, que dice after, cómo lo remodelaron para darle una idea más clara cómo vivían ellos en esa particular época. Ustedes están viendo aquí que las paredes y los pasillos tenían alguna que otra decoración. Si se puede considerar decoración, con unas pinturas en las murales, pequeños murales que ambientaban la zona. Y aquí pueden ver cómo las familias trabajaban en el momento. Ellos producían en masa dentro de esos pequeños apartamentos porque era la única fuente de ingreso que realmente estos emigrantes tenían. En este caso, una familia judía. Y pueden ver aquí cómo venían personas de afuera a trabajar en estos espacios tan mínimos, que venían a planchar y a preparar toda la ropa que se iba a sacar para las tiendas para ser vendido. Esto, por supuesto, conllevaba una vida muy apretada dentro de esos ambientes. Como pueden ver, todos los apartamentos constaban solamente de 2 habitaciones, no 2 cuartos, 2 habitaciones, sala y sala, si se quiere. Era un lugar donde tú podías dormir y tener la cocina, y el otro lugar donde también podías dormir y hacer tu trabajo. Aquí pueden ver cómo ellos recrearon otra vez lo que se había quedado de esto, y las zonas sociales de los edificios mayormente era la parte de atrás del edificio, y ya un poquito más limpio, más ordenado, más si se quiere a tono. Esto es como ellos deberían haber vivido en aquella época, como se supone que vivían en aquella época. Eso no garantiza, porque una cosa muy importante, los baños estaban afuera, no había toilet dentro de los apartamentos. Tú tenías que hacer tus necesidades, salir al patio del edificio y disfrutar del ambiente. Si estabas en verano no hay problema, pero si estás en invierno o está lloviendo, tenías un grave problema. Pero bueno, eso eran gajes del oficio a los cuales te tenías que someter si querías emigrar. Y de una forma u otra, todos los que han pasado por ahí hemos vivido eso. Están viendo que nosotros tenemos en 2018 casi 20 millones de habitantes, no 20.000, casi 20 millones de habitantes. De esos 20 millones de habitantes estamos hablando que hay 13.000 venezolanos en esa época. Solamente venezolanos, no estoy hablando de ecuatorianos que son 170.000, no, venezolanos habían 13.000. Pero después del 2023 se disparó a 120.000 venezolanos solamente residiendo en Nueva York o llegando a Nueva York. Eso, por supuesto, creó esa manía de arepas que se consiguen en la ciudad, esa manía de cachapas que se consiguen en la ciudad, y todas esas cosas que se van creciendo cuando tú se mueves, así como hay dominicanos comiendo patacones y ese tipo de cosas, también las hay venezolanos con sus arepas. Ok. Para darles la aclaratoria, el Tenement Museo es lo que pasó, pero eso sigue pasando y va a seguir pasando. No sé cómo se podría evitar, porque ahora nuestros inmigrantes llegan y viven en estas condiciones que están viendo, ¿ok?
apretados en un cuartico donde todo el mundo vive muy apretado hasta que cada quien más o menos se estabiliza, o viven en la calle como están viviendo acá ahorita, que los están viendo perfectamente, o simplemente, tristemente, viven debajo de un puente. Esto son las consecuencias de emigrar, y a veces emigrar sin dinero, pero es lo que pasa. Bueno, mis amigos, espero que les dé un punto de reflexión todo esto. Y bueno, recuerden que si algún día han emigrado, sabrán lo que van a pasar. Si no, recuerden que la información ni pesa ni ocupa espacio. Acuérdense de seguirme. Cuídense mucho, se les quiere.